Santo Evangelio de hoy, sábado 23 de octubre de 2021. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de la vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima del pecado, y en su carne condenó el pecado. Así, la justicia que proponía la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Porque los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz. Porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está con ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves,
3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré abono, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Deberíamos estar totalmente guiados por el Espíritu de Cristo, el que nos conduce a la vida y a la santidad. Ayer terminaba Pablo con la pregunta angustiosa: ¿quién me librará? Y con una respuesta eufórica: la gracia de Dios. Pablo hace aquí una afirmación valiente y densa. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, o sea, el Espíritu del Padre, habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, que es el Padre de nuevo, vivificará también sus cuerpos mortales. Pero el mismo Espíritu que habita en ustedes, estamos incorporados a Cristo, en nuestra muerte y en nuestra resurrección desde el día de nuestro bautismo. Si Él resucitó, también nosotros estamos destinados a la vida. A Él lo resucitó el Espíritu enviado del Padre. También a nosotros el mismo Espíritu es el que nos llena de vida, con tal que lo dejemos habitar en nosotros. ¿Nos sentimos motivados por el Espíritu de Cristo? Es Él quien anima nuestra oración, nuestra caridad, nuestra alegría, nuestra esperanza. ¿O más bien nos dejamos llevar todavía por la carne, por los criterios de este mundo? Si padecemos anemia espiritual o tendemos al pesimismo y al desaliento, es que no le dejamos al Espíritu que actúe entre nosotros. Ya nos avisa Pablo que por la debilidad humana nunca conseguiremos agradar a Dios con nuestras fuerzas, solo si procedemos dirigidos por el Espíritu. Pilato mandó matar a unos galileos mientras cumplían los actos del culto en el templo. Jesús contesta a quienes le informan: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron de esa manera? ¿O que los que fueron aplastados por la torre de Siloé al caer eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Es muy común la creencia de que Dios castiga a quien hace algo malo, y el castigo es más duro cuanto más grave es el pecado cometido. Las desgracias serían fruto de pecados cometidos personalmente o por los parientes. Esta creencia aparece en el Evangelio de hoy y en otros pasajes, como el del ciego que nos narra San Juan. Sus discípulos al verlo le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado suyo o de sus padres? Las desgracias nos hacen pensar en los peligros que nos rodean, y en ese sentido son un aviso que no hay que despreciar. Son ciertamente un castigo cuando esas desgracias ni siquiera nos hacen pensar y ordenar lo mejor posible en nuestra vida. Es la inconsciencia del que vive los acontecimientos de la vida como si fueran una película de cine, que nada tiene que ver con su propia vida y la de sus prójimos. Hay que abrir los ojos a la realidad. La vida no dura siempre, y si no la sabes aprovechar hoy, mañana no sabemos si la tendrás. Es lo que nos enseña la parábola de la higuera, que nos narra el Santo Evangelio de hoy. El cristiano ha de vivir en actitud constante de producir buenos frutos. Dios nos ha dotado a cada uno con la capacidad de hacer el bien, de cultivar la justicia y de mantener unas relaciones sanas con los demás y con Dios mismo. Pero como dueño y señor de estas higueras que somos nosotros, pueden exigirnos y pedirnos los frutos correspondientes.
Dios del cielo, paciente y bondadoso, en tus manos pongo mis dificultades. Dame fortaleza para seguir adelante. No permitas, Señor mío, que me aleje de tu amor. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy gracias hoy día, como todos los días, por permitirme ver un nuevo amanecer, por darme salud, fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo. Te doy gracias por el desayuno con que me alimento. Te doy gracias por los seres queridos que tengo, por despertarme y tener una cama y un techo. Gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada. Estoy, Padre, eternamente agradecido, porque cada día representa una nueva oportunidad que tú me das. Y espero tu guía para aprovecharlo y servirte. Amén.